Agradecemos su participación y los invitamos a acompañarnos en nuestra tercer conferencia, la correlación entre la cultura organizacional y el desempeño financiero de la empresa, los hallazgos basados en investigación científica. Esta presentación estará dada por el doctor Milton Rosario, socio director y cofundador de DoD Consulting Group. Él tiene un doctorado en psicología industrial organizacional y es experto en áreas de estrategia, desarrollo de liderazgo ejecutivo, cultura organizacional y gobierno corporativo. Más de 25 años de experiencia a través de las Américas en organizaciones tales como Johnson Johnson, BD and With Resorts. Ha completado diversos programas ejecutivos en Columbia University, Harvard Business School y Wharton Business School y of the University in Pennsylvania, certificación como consejero profesional independiente por el Legade Business School. Es consejero independiente y pertenece a varios consejos de administración en donde preside diversos comités. Trabaja con una gran diversidad de organizaciones e industrias, en donde ha realizado intervenciones a través de Américas, Europa y China. Hoy dirige la certificación de cultura organizacional Denison, que se facilita para la región de Latinoamérica. Doctor Milton Rosario, muchas gracias por este simposio de cultura organizacional Denison. Continuamos con usted. Muchas gracias, Carla, y buenos días nuevamente a todos. De hecho, hubo varias preguntas relacionadas al tema financiero que no hice cuando el doctor Denison estaba en ellas, porque voy a estar tocándolas aquí precisamente en esta presentación. También todo lo que están preguntando de dónde podrán conseguir este material, como mencioné, toda la información va a estar publicada en YouTube la próxima semana, inclusive la presentación del doctor Dan Denison, ¿ok? Así que vamos a conversar un poquito del tema de la relación entre la cultura organizacional y el rendimiento financiero de la empresa. Este es un dato, es un tema relevante. Obviamente voy a hacer un resumen muy rápido de lo que es cultura, la investigación científica, estudios recientes, medición científica. Voy a dar un repaso al tema de la cultura organizacional y finalmente finalizamos con las preguntas y respuestas. Bueno, todos ustedes estoy seguro que han escuchado esta frase de que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y sí, esta frase la dijo Peter Drucker. Por alguna razón u otra, cada vez que veo algún exponente usando esta frase, se le atribuye a un sinnúmero de autores distintos. Esta es una frase del famoso Peter Drucker. Pero yo le añado que no solo se la come en el desayuno, sino también en la comida y en la cena. Entonces, sin una cultura debidamente establecida, no puedes, optimizada, debo decir, optimizada, no puedes tener una estrategia exitosa. Y le garantizo por experiencia propia, trabajando ya por décadas en este tema de cultura y en el tema de estrategia, que si la cultura no está optimizada, debes tener una estrategia o vas a tener una estrategia de corto plazo. Y eso es lo que yo le llamo la estrategia o el síndrome del mes y el trimestre, que precisamente toda la organización se vuelca a simplemente un logro cortoplacista, como hay muchas organizaciones por ahí, y pensamiento de corto plazo y no el pensamiento de largo plazo, que es la contribución que todos debemos hacer en el mundo de las organizaciones. ¿Cómo hacemos el elemento sostenible, como muchos de ustedes me han escuchado hablar en el pasado? Entonces, es bien importante que ustedes sepan, y refuerzo esto porque todavía sigo escuchando de gente que se confunde, cultura no es clima organizacional, cultura no es engagement, cultura no es satisfacción, motivación o esas cosas que están por ahí en el mercado de lugares increíbles para trabajar, ni branding. ¿Sí? Esos son elementos que yo lo ubico en la categoría de sintomatologías de la cultura organizacional. Llegar a ellos de una forma efectiva parte de una base del estado de la cultura dentro de la organización. Y aquí hago énfasis en la gran diferencia entre uno y otro. De hecho, este material va a estar grabado para que lo tengan y lo puedan utilizar. El clima, esto es uno de los términos más comunes que yo veo donde hay mucha confusión y que a veces los usan como términos intercambiables y no lo son. El clima, fíjense cómo dice ahí, es cómo está la organización en el día a día. Es esa dinámica diaria, ese pensamiento, sentimientos, percepciones, actitudes compartidas que se dan el día a día. Y ese clima cambia en la medida que los líderes del área van y vienen. Y fíjense que desde la presentación de Ana María venimos escuchando
de la figura del líder. Y ahorita voy a hablar un poco de esa correlación. Y esos cambios se dan en la medida que van y vienen. Cuando hay un cambio de líder, cuando hay un cambio de CEO, cuando hay un cambio de líder del área, del departamento, de la unidad, de la geografía, de la ciudad, pues precisamente tiene un impacto. Que mientras tanto, pues precisamente la cultura permanece a través del tiempo, está profunda, está ahí arraigada. Y precisamente este slide, que de hecho Ana María lo tenía presentado en su presentación de una forma distinta, pero me gustó mucho cómo explica esta parte profunda que está aquí, que en términos teóricos, y esto viene del doctor Chain, supuestos básicos subyacentes. Y ella lo planteó en su presentación, cómo pensamos, que es la parte profunda, cómo pensamos, cómo hacemos las cosas por la creencia y valores, pero cómo la gente lo ve, que es la parte arriba, y esto es la similitud y en la analogía de precisamente el iceberg. Ustedes saben que el iceberg es el 10% lo visible, pero lo que está abajo dentro de la organización. Por eso cuando queremos optimizar la cultura y lograr cambios transformadores, esta parte de aquí tenemos que entenderla. Si no la entendemos, todo lo demás van a ser optimizaciones de corto plazo o algunas cositas como poner una curita, un bandage simple ahí, y no necesariamente algo que sea de largo plazo. Entonces, así también pues les recuerdo pues si buscamos definir cultura, aunque es muy abstracto, para muchos líderes es difícil de entender porque sí es bastante abstracto, pues son los artefactos, creencias y valores y supuestos básicos subyacentes que lo han adoptado con el tiempo como una manera de sobrevivir y tener éxito. De hecho, en Latinoamérica, como muchos de ustedes saben, que 92% de las organizaciones son de índole familiar, estos elementos de adoptados a través del tiempo y manera de sobrevivir y tener éxito están muy arraigados al fundador de la empresa, al patriarca. Y a veces llegan a la segunda generación, pero todavía se ve muy marcado la mano del fundador de la empresa o los fundadores de la empresa. Entonces, por eso es que a veces el cambio es tan difícil. Y a veces las generaciones en empresas familiares se le hace tan difícil luchar con ese cambio. Entonces, es precisamente por esta parte profunda que ustedes están viendo aquí en pantalla. Aquí no me voy a detener, pero yo lo que quiero evidenciar con estas 3 slides que están en pantalla, hay 30 referencias, como esto se va a grabar, es algo que quiero que tengan ahí presente. Es la amplia investigación que hay en los temas de cultura organizacional y el impacto en los resultados financieros de la empresa. Pero fíjense qué regalo le tengo aquí. Todo esto que están en azules son investigaciones publicadas en journals científicos en la región. Ahí hay información de Puerto Rico, hay información de México, hay información de Colombia, hay información de Chile, hay información de Argentina, entre otros países que lo pueden buscar y tener en referencia. Este trabajo que hicimos interno de buscar todas estas referencias y tenerlas aquí disponibles. De hecho, y buscamos de las más frescas para acá, de hecho, creo que más o menos 2016 en adelante. Entonces, todo lo que les voy a presentar en los próximos slides, porque lo que tenemos son media hora y creo que ya tengo 20 minutos, es precisamente reconfirmando este elemento de la cultura y cómo impacta en los estados financieros del negocio, que es una de las preguntas que también hizo el grupo. Entonces, también recuerdan el doctor Cotter, que ha hecho otro gran trabajo en el tema de medición de cultura, precisamente nos reconfirma que las culturas corporativas sólidas, ya hablando de empresas grandes, facilitan la adaptación a un mundo cambiante, se correlacionan con resultados financieros sólidos. Y aquí el mensaje es, fíjense los crecimientos que tuvieron en ventas, en empleo, en precio de la acción, en utilidad, empresas con iniciativas de optimización de cultura. Y fíjense que estoy usando la palabra optimización. Esa falacia que yo he escuchado también, que dicen algunos que vamos a barrer la cultura y vamos a comenzar a hacer una nueva. Eso es misión imposible, es una falsedad por completa. Ya la organización tiene una personalidad definida, como nosotros mismos también la tenemos. Modificamos, ¿ok? En la organización la optimizamos, ¿ok? Y de hecho fue otra de las preguntas que también hicieron a Ana María en términos de cómo logramos identificar en los líderes esa modificación de la conducta. Bueno, pues hay que medir con herramientas científicas, con validez y confiabilidad,
y hacer procesos de introspección para que precisamente pueda haber un proceso de cambio. Pues así mismo en la organización, es el mismo principio. También de McKinsey tenemos otro estudio interesantísimo donde ellos validan por completo que aquellas empresas que tienen cultura saludable superan a las que no tienen. Y este dato está en su website, en el de ellos. Y fíjense aquí el crecimiento en EBITDA, que como saben son los ingresos antes de impuestos en la organización, con un retorno de la inversión 3 veces mayor a los accionistas. Y es el tema de dar valor. Al final del día, dentro del mundo de la organización, iniciativas de esta índole, como es la estrategia, como es el gobierno corporativo, al final del día lo que debe responder es a cómo añade valor a la organización. Y ese valor debe ser sostenible y a través del tiempo. Cuando es sostenible nos referimos a que sea a través del tiempo. Nuevamente, no es la trampita del mes y del trimestre, como algunas organizaciones están allá afuera. Obviamente, acerca del modelo de Denison, como algunos de ustedes saben, es el referente global y esta ha sido la gran contribución que ha hecho el doctor Dan Denison, que ustedes vieron hace unos minutos atrás, con más de 10,000 clientes a nivel global y amplias investigaciones publicadas. Inclusive hay hasta tesis doctorales sobre el tema, inclusive en español, y dando una búsqueda en Google las pueden encontrar. En el website de Denison Consulting van a encontrar muchos otros casos. Y en la página de YouTube de nosotros, de DoD Consulting Group, como mencioné, tienen algunos videos de casos de éxito también. Entonces, hay amplia investigación, empresas líderes, empresas globales que precisamente llevan a cabo esta medición utilizando la metodología. Aquí no voy a entrar porque el doctor Dan Denison lo explicó en detalle, pero sí quiero enfatizar un punto. La fortaleza de este modelo, y como les digo, vengo hace ya muchos años estudiando cultura y conozco básicamente los otros modelos líderes en el mercado. Primero, la profundidad científica, que precisamente fue parte de su presentación, pero lo más importante es la medición 360 que podemos hacer de la organización en este aspecto. Reenfatizo que cualquier estrategia que se haga, quien te la valida es el cliente, y les recuerdo que las estrategias cada día son de más corto plazo porque alguien va a aparecer y lo va a hacer mejor y normalmente más costo efectivo que tú. La alineación de la gente y el desarrollo de la gente tiene que dar una respuesta al logro y al éxito de largo plazo de lo que la organización persigue, de esa visión y de esa estrategia. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que todo el desarrollo de competencia, colaboración, trabajo en equipo, debe responder a eso. Un plan de desarrollo de colaboradores al final del día tiene que responder a cuáles son las competencias que necesitan ellos para avanzar la estrategia del negocio. Y los sistemas, los procesos, la tecnología están alineados para apoyar ese crecimiento y la estabilidad que se busca, estabilidad y crecimiento, porque si se queda estable, pues definitivamente también pierde una ventaja competitiva. Y también el doctor Dan Denison explicó las distintas dimensiones o tensiones dinámicas, como nosotros llamamos, que podemos trabajar a través del modelo. Y esto pues precisamente la gran fortaleza de la metodología, que es esta parte que está aquí. El tema de crecimiento, cuando hacemos las combinaciones, innovación, satisfacción del cliente, excelencia operacional, calidad y satisfacción de los colaboradores, desempeño estable a través del tiempo. El tema de cumplimiento también lo podemos medir a través de nuestra metodología o compliance, como se llama. Entonces, él también tocó este slide, pero aquí lo que queremos correlacionar es precisamente el crecimiento que se da en las organizaciones y el retorno de la inversión que hay cuando precisamente focalizamos en los aspectos relevantes de optimización de la cultura. Una y otra vez tenemos evidencia contundente que precisamente se traducen en una creación de valor y retorno en la utilidad y en las ventas también. Y eso pues precisamente en los slides anteriores y con los slides de referencias que le mencioné, incluyendo la región, pues precisamente se valida esta información. Entonces, aquí sí me quiero detener para hablar de este aspecto, porque esto es una de las cosas más incomprendidas del tema de cultura organizacional. Quiero ser muy enfático. No puedes optimizar la cultura de una organización si no trabajas esto que está aquí.
el estilo de liderazgo del propio CEO y del C-Suite. Y de hecho el C-Suite tiene una respuesta, cuando digo una respuesta es un alineamiento al estilo de liderazgo del CEO. Y cuando hablo de eso me refiero a las conductas, y la conducta va de forma verbal y no verbal. De hecho, a veces decimos que es las dos caras de la misma moneda, porque sabemos que en cultura, la cultura que establece y provoca el líder en la organización es la que se permea a través de ella. Y por eso es que usted ve que ahí abajo dice, existe una correlación positiva y significativa entre la conducta verbal y no verbal y el estado de la cultura de la organización. Y precisamente cuando yo entro a trabajar en las organizaciones y me empiezan a describir la conducta, mi primer pensamiento es, ¿quién es el líder? Y la otra pregunta que me hago, ¿cuál es la visión de la organización? Que es muy poderosa, de hecho, en ese sentido. Fíjense, y cuando ese tema de la cultura no está alineado, y aquellos que son del área de compliance aquí conocen muy bien estos casos, tenemos historias como la de Uber y el gran escándalo que tuvieron hace ya aproximadamente 10 años atrás. Todavía recuerdo que la investigación que se realizó, el primer punto de esa investigación, porque ese documento fue público, fue: aquí tenemos un problema de cultura organizacional. ¿Por qué? Porque unos jóvenes emprendedores, en una conducta hasta un poco hippie, pues permearon esa historia y esa vida dentro de la organización y no se preocuparon por trabajar pues el crecimiento y establecer una cultura dentro de un régimen de cumplimiento y un buen estándar de gobierno corporativo. El impacto. O el famoso tema de las emisiones de Volkswagen, que cuando vino la investigación todo el C-Suite sabía de la existencia. O la famosa historia de WeWork, que después de tener una evaluación de un poco más de 40 billones de dólares, terminó yendo a ser pública, creo que fue aproximadamente por 7 billones. Y Alan, que había sido el CEO, terminó perdiendo el empleo, por cierto. Porque había una conducta que él mismo había llevado a través de toda la organización. El caso de Wells Fargo, con la famosa historia que mandaban las tarjetas de crédito en los Estados Unidos y cuando la gente no pagaba porque yo no la pedí, terminaban en el buró de crédito. Dice, pero ¿de dónde salió esa conducta? Empujando una práctica de negocio ilegal, que allá es ilegal, y obviamente las instrucciones venían desde la propia cabeza del CEO y toda la organización hacia abajo, pero así. Entonces, estas organizaciones y estos conflictos que hubo, sabemos por investigación que había precisamente un elemento fundamental dentro de la organización y era la cultura organizacional. Por eso en los temas de compliance, cuando hablamos de compliance, vamos a ver cultura primero para luego optimizar los elementos de compliance. A veces más control y más regla siempre va a buscar brincarlos, por cierto. Así que con esa foto rápida, por el tiempo que tenemos, quiero abrir espacio para preguntas y respuestas antes de ir a la última parte. Creo que por aquí tengo un par de preguntas más. Ok. Hola Milton, aquí Bueno, estoy también con un par de preguntas que tenemos que me enviaron en privado. La primera es, ¿qué se requiere para trabajar cultura bajo el modelo de cultura organizacional Denison? Es una excelente pregunta, fíjate, porque algunos de ustedes me han escuchado en el pasado, yo siempre digo a nivel organizacional, el gran enemigo de trabajar cultura es el propio éxito, muy especialmente porque a veces en una empresa familiar el fundador o los fundadores o los socios principales o en una empresa privada el propio CEO dice, ¿por qué vamos a trabajar eso si mira todo lo que logramos? La primera respuesta es, bueno, lo que estás haciendo hasta el día de hoy te ayudará a mantener el éxito, a ser sostenible a través del tiempo. Eso es una pregunta importante. Bueno. Aquí el punto más importante de cualquier trabajo de cultura, para ser más específico en la contestación, es que los líderes tienen que entender, y cuando digo los líderes me refiero al C-Suite, o sea, el director general o presidente o gerente general, como lo llaman en sus países, y esa primera línea de directivos, tienen que entender que son ellos los que crean la cultura de la organización, son ellos que provocan una adopción de una forma de hacer las cosas que se adoptan a través del tiempo. No es necesariamente un trabajo de HR, de recursos humanos, de optimizar la cultura. Claro,
Recursos humanos es el gran gestor del proceso, pero él no puede hacer el trabajo solo. Si ellos quieren trabajar una optimización, que típicamente es la correcta de lo que tenemos que hacer, pero el grupo de liderazgo no está alineado con ese plan de trabajo. Y cuando digo alineado es que demuestren ellos de forma directa y de forma consistente, de forma conductual, como expresé en el slide anterior, de que eso es lo que vamos a hacer y lleven esa comunicación, faciliten esa comunicación a través de la organización. Es muy difícil que un proyecto de esta índole tenga éxito. Y fíjense en que hubo un punto bien relevante que también en la presentación de Sura se dio. Y ustedes vieron la historia que ellos tienen y demostró ella desde el 2014. ¿Okay? Y lo mencioné también en una parte. La optimización de cultura no ocurre de viernes a lunes. Es un viaje a través del tiempo, porque hay muchas modificaciones de conducta. Y nosotros los adultos, modificar conducta es bastante difícil, como somos, pero comenzamos a modificarla. Entonces, pues hay que llevar el proceso para precisamente distintos tipos de actividades para provocar ese cambio. Gracias, Milton. Hay una segunda pregunta acerca de si la estrategia y la cultura deben trabajarse de forma paralela y cómo sugieres trabajarla. Okay. No necesariamente se tienen que trabajar paralela, pero una te va a influenciar a la otra. ¿Okay? Es un matrimonio que puede ser bien llevado o puede ser un matrimonio que puede ir mal llevado. Porque sin una cultura sólida, tu estrategia de largo plazo, de mediano y largo plazo, no va a ser exitosa. Si no, como mencioné hace un rato, se te va a convertir en una estrategia de corto plazo. Entonces, siempre dentro de tu plan estratégico debe estar contemplado el elemento de la cultura. Cómo en la organización vamos a llevar a cabo actividades de optimización de cultura que implica trabajar a través del 360. Una visión clara, una visión compartida, con un propósito claramente definido. Recuerden que ya no hablamos de misión, hablamos de propósito. Los valores, cómo son comunicados, respetados y alineados. Y eso es bien importante. Fíjense que dije alineados y respetados, ¿ok? A través de cómo se hacen las cosas en la organización y todo el otro cúmulo de actividades que hemos venido hablando se llevan a cabo las mismas. Entonces, de esa forma, precisamente lo trabajas. Entonces, la realidad es que si quieres ser exitoso, tienes que trabajar un plan donde contemplas ambos aspectos en tu proceso de desarrollo y de crecimiento dentro de la organización. Muchísimas gracias. Hay una pregunta muy buena aquí de alguien que dice, ¿cómo mantener la cultura organizacional a pesar de los cambios en las estructuras organizacionales? Y se refiere a, dice, cambios de directores, líderes, cambios o reestructuraciones internas. Excelente pregunta, de hecho, excelente pregunta. Vamos por partes. Bueno, cuando los cambios son internos, algo que es bien importante que ocurra, y de hecho en gobierno corporativo, eso es lo que hacemos en los comités de nominaciones, cuando los cambios son internos, esa preparación, y esa es la parte importante porque da tiempo a trabajarlo, en la identificación, desarrollo y exposición de esos futuros líderes dentro de la organización, que ya comienzan a crecer dentro de la escalera. ¿Sí? Y en ese sentido, esa fortaleza como parte del plan de desarrollo de la persona, esa fortaleza en estos elementos culturales, en esos elementos nuevamente de la visión, propósito, valores, de ese espíritu de mejora continua, de ese espíritu de precisamente entender la voz del cliente, de ese espíritu de innovar, de ese espíritu de eficiencia y eficacia, y el tema de cómo se trata a la gente y cómo se desarrolla a la gente y cómo se promueve la colaboración y el trabajo en equipo, pues precisamente lo incorporas como parte de su plan de desarrollo. Y obviamente recuerden que nosotros los adultos aprendemos en la experiencia. 70% del desarrollo se da en función de la experiencia. Así que es a través de ese proceso de tu plan de sucesión. Si la persona es externa, ¿ok? Esta es la más difícil de todas porque si especialmente el CEO va a llegar con sus ideas y sus concepciones
de cómo debe ser o cómo debería ser, y muchas veces llegan inclusive hasta su propio ego a jugar un rol importante en ese proceso de cambio, o sus experiencias pasadas, de éxitos pasadas, que piensan que las pueden traer y simplemente pegarlas acá, y de hecho normalmente fracasan por un tema de cultura. Esa pues se trabaja mucho en ese proceso de entrevista, en ese proceso de selección, en ese proceso de medición de ese ejecutivo. Y el tema del alineamiento a la cultura de la organización y la adaptabilidad de la persona, eso es algo que se puede medir. Tenemos procesos científicos para hacer eso. Y uno de los elementos más fundamentales en ese proceso cuando la persona es externa es medir el aspecto de alineamiento a la cultura organizacional existente. Sabemos, y esto está plenamente documentado, que entre un 40 o 60% de los líderes pierden su empleo dentro de los primeros 15 meses. Y lo perdieron precisamente por un elemento de falta de alineación a la cultura organizacional que se refleja de otra forma. El equipo no lo aceptó, no pudo dar los resultados porque la gente no respondió, falta de alineamiento con los accionistas, no una buena relación con el consejo de administración o directorio o junta de directores, como le dicen en otros países. Entonces, eso se puede medir y por eso es tan importante que los procesos de selección, cuando es externo, sean increíblemente robustos y diversos en la forma que se llevan a cabo. Y esto incluye, pues, precisamente también procesos de medición a la gente interna para asegurar que estamos promoviendo a gente que realmente sean líderes. Y esto es bien importante. Recuerden que a medida que comenzamos a crecer en la escalera organizacional, el tema técnico se vuelve menos relevante. Lo que se crece es tu capacidad de lograr resultados a través de otros, porque vas a ser líder. ¿Sí? Ok, bueno, aquí hay una pregunta que creo que va a la siguiente parte de algo que tú quieres mencionar. Me preguntan sobre dónde podemos aprender más sobre el modelo, profundizar sobre el modelo. Entonces creo que es momento para hablar sobre algo que traemos para las próximas semanas. Y entonces si tú, por favor, nos puedes hablar sobre lo que viene. Excelente, muchas gracias, Claudia. Precisamente la tercera certificación de gobierno corporativo, perdón, de cultura organizacional, que tengo el chip en otra cosa, de certificación de cultura organizacional. Precisamente estamos llevando dos ciclos de cultura organizacional, de certificación del modelo de Nixon en Latinoamérica. Y el 7 de marzo vamos a comenzar con la tercera certificación. Estas van a ser virtuales en horario de la Ciudad de México de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. Y a través de la página de TOD Consulting Group podrán encontrar información, inclusive formas de registro y de pago. ¿Okay? Así que muchas gracias, Claudia, y los dejo con Carla para el cierre. Y muchas gracias a todos por participar en el simposio.